Características geográficas de América. Abya-Yala. Geografía de América. América corresponde a la segunda masa de tierra más grande del planeta. Se divide en tres regiones: América del Norte, América Central, al que corresponde también el Caribe, las Antillas, y América del Sur. Se caracteriza por estar situado entre océanos y por constituir sus tierras una franja alargada de norte a sur. Nuestro continente cuenta con el pulmón principal del planeta, la región del Amazonas, además de poseer todas las variedades de relieve posible. Hablemos sobre las características geográficas de América del Norte. Orografía. En América del Norte, al oeste, se encuentran cordilleras que presentan una intensa actividad volcánica y sísmica. Las más importantes son la cadena costera, que se extiende a lo largo de la costa oeste de Norteamérica, las montañas rocosas o rocallosas, que se extienden también al oeste, paralela al Océano Pacífico, desde Alaska hasta la frontera de México. Tiene una longitud de 4.800 metros. También tenemos a los montes Apalaches, que se extiende por el este de Norteamérica. Tiene una longitud de 2.400 metros. Hacia el sur tenemos a la Sierra Madre Occidental y Oriental, que se extiende desde el extremo sur de Estados Unidos y todo México, de manera paralela. Tiene una longitud de 1.500 metros. América del Norte también cuenta con llanuras y mesetas. Comprende las grandes llanuras de Estados Unidos, la meseta laurentina ubicada en Canadá y finalmente la meseta de México. Entre las montañas más altas en América del Norte tenemos al McKinley en Estados Unidos, que mide 6.194 metros, al Logan en Canadá, que mide 5.959 metros, al Citlaltépetl en México, que mide 5.959 metros, al Monte Rushmore en Estados Unidos, que mide 1.745 metros. Hidrografía. En América del Norte, entre los ríos se destacan el Yukón, que se encuentra al noroeste entre Canadá y Alaska, el río Mackenzie en la parte norte, el río Colorado que desemboca en el Golfo de California al oeste y el río Columbia también al oeste. Hacia el sur tenemos al río Bravo o río Grande que desemboca en el Golfo de México, al sistema Missouri-Mississippi en la parte central, recorriendo las grandes llanuras, al río Nelson que desemboca en la bahía de Hudson y al río San Lorenzo al este que desemboca en el Océano Atlántico. También tenemos grandes lagos, por ejemplo, el Gran Lago del Oso ubicado en Canadá, los lagos como el Lago Superior, el Lago Hurón, el Lago Ontario, el Lago Michigan, que se encuentra en Estados Unidos, además del Lago Erie, que se encuentra entre Estados Unidos y Canadá. También tenemos otro atractivo en América del Norte, como las Cataratas del Niágara, ubicadas entre Estados Unidos y Canadá. El clima. América del Norte comprende la zona fría y la zona templada del norte, además de la zona cálida en la parte central. América del Norte posee una variedad climática muy grande, desde los climas tropicales, secos, templados, que es el que más prevalece, y los climas polares. El clima polar se presenta en las regiones de Alaska y Groenlandia, donde gran parte del año está cubierto de nieve y hielo. El clima tropical se tiene en las islas hawaianas y en la mayor parte del sur de México. El norte de Estados Unidos y el sur de Canadá tienen un clima húmedo y templado, mientras que las zonas desérticas de Estados Unidos y México tienen un clima caluroso, seco y carente de lluvias.
Biodiversidad. La biodiversidad en Norteamérica es variada, como la tundra del norte y el bosque boreal, que tiene escasa vegetación, como los musgos, líquenes, las coníferas, además de una fauna representada por los osos, bisontes, zorros, lobos, alces y muchos otros más. También tenemos a los bosques templados, que tienen una vegetación que comprende abetos, secoyas, robles, nogales, además de los pinos cipreses, y una fauna representada por osos, zorros, lobos, coyotes, bisontes, castores, águilas y muchos otros más. Encontramos también a los bosques tropicales con una vegetación exuberante por la humedad y una fauna rica y variada en todas las especies. Destacan el jaguar, el papagayo y el quetzal. Finalmente tenemos a las mesetas y desiertos, que tienen una vegetación que comprende los cactus, el agave y la yuca. En la fauna predominan los reptiles, arácnidos, batracios y otros típicos de la región. Características geográficas de América Central. Orografía. En América Central podemos distinguir diferentes pisos ecológicos como las mesetas, llanuras y las montañas, como por ejemplo la cordillera centroamericana que atraviesa todos los países de la región. Está formada por sierras y volcanes. Recibe diferentes nombres según los países que cruza. Por ejemplo, Sierra de los Cuchumatanes en Guatemala, Cordillera Isabela en Nicaragua y Cordillera Talamanca en Costa Rica. También tenemos a la Sierra Maestra, que es una cadena montañosa en la región suroriental de Cuba. América Central comprende también las Antillas, que constituyen un arco de islas del Mar Caribe, que se distribuye desde Cuba hasta las pequeñas islas de Curazao y Aruba. Entre las montañas más altas en América Central tenemos al volcán Tajumulco en Guatemala, que mide 4.220 metros, al volcán Tacaná, también en Guatemala, que mide 4.067 metros, y en Guatemala también al volcán Acatenango, que mide 3.975 metros. Hidrografía. En América Central los ríos son cortos y corresponden a la vertiente atlántica. En algunos casos constituyen fronteras naturales entre los países. Si hablamos de ríos, el río Usumacinta en Guatemala es considerado como el más caudaloso. También tenemos al río Patuca en Honduras, al río Coco o Segovia entre Honduras y Nicaragua, al río Grande en Nicaragua y finalmente al río San Juan que separa a Nicaragua y Costa Rica. Sobre los lagos de América Central, estos tienen menor extensión. Entre ellos destacan el lago Nicaragua en Nicaragua y el lago Gatún panameño, por el que atraviesa el Canal de Panamá que une los océanos Pacífico y Atlántico. El clima. América Central comprende la zona cálida que está por encima de la línea del Ecuador. En Centroamérica el clima es tropical y cálido, siendo la zona del Caribe la más lluviosa y la del Pacífico la más seca. En el centro de Guatemala encontramos las zonas más altas, donde la temperatura suele ser algo inferior. Los meses de agosto, septiembre y octubre son los más lluviosos, siendo la zona del Caribe la más propensa a recibir huracanes durante la época otoñal. Biodiversidad. La biodiversidad en Centroamérica es variada. Tenemos a los bosques tropicales, zona densa y exuberante. La fauna comprende una gran variedad como el tapir, el coatí, el ave quetzal, la guacamaya roja, la serpiente bocaracá, marsupiales, monos, felinos, caimanes, insectos y otros. La flora comprende cedros, sándalos,
especies medicinales y tintóreas como el añil, otros como el bálsamo, el café, el banano, la caña de azúcar y diversas plantas parásitas. También tenemos a la sabana, con sus bosques y pastizales, con flora propia de estas zonas, donde se cultiva el maíz. La fauna comprende el berrendo, perritos llaneros y muchos otros más. Finalmente tenemos a la meseta o zonas altas y frías. Estas se caracterizan por el cactus, el cultivo del maguey y los montes de pinos. La fauna comprende pumas, pecarís, águilas, buitres, halcones y otros. Características geográficas de América del Sur. Orografía. En América del Sur se encuentra la cordillera más larga del mundo, la Cordillera de los Andes. Esta cordillera es la más larga del mundo, rica en depósitos de plata, cobre y molibdeno. Tiene una distancia de 7.242 kilómetros. Al atravesar Bolivia se divide en dos ramales, una occidental y otra oriental. Se tiene también llanuras, en la que se destacan las llanuras del Amazonas en Brasil, las llanuras del Orinoco en Venezuela, las llanuras del Gran Chaco en Paraguay, Argentina, Bolivia y finalmente las llanuras de la Pampa Argentina. Sobre las mesetas, las más importantes son la meseta del Altiplano, en Perú, Bolivia y Chile, la meseta de la Patagonia en Argentina, Roraima en Venezuela y la del Mato Grosso en Brasil. Cuenta también con desiertos, el más importante es el desierto de Atacama en Chile. Entre las montañas más altas en América del Sur tenemos a la Concagua en Argentina, con 6.960 metros. Al Ojos del Salado entre Argentina y Chile, con 6.893 metros. Al Huascarán en el Perú, con 6.768 metros. Al Llullaillaco entre Argentina y Chile, con 6.739 metros. Al Sajama, en Bolivia, con 6.542 metros. También en Bolivia, el Illimani, que tiene una altura de 6.462 metros. Finalmente, el Chimborazo, en Ecuador, que mide 6.310 metros. Hidrografía. En América del Sur, los ríos constituyen una vía de comunicación fluvial. Los ríos más importantes son el río Amazonas, que es el más largo y caudaloso del mundo. Se encuentra al norte, atraviesa el Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana y Surinam. También tenemos al río Orinoco, que se encuentra en Venezuela, al norte de Sudamérica. Y hacia el sur de nuestro continente tenemos al Río de la Plata, que se encuentra entre Argentina y Uruguay. Entre los lagos más importantes tenemos al lago Maracaibo en Venezuela y al lago Titicaca, ubicado entre Perú y Bolivia. Sobre las cataratas, en Sudamérica destacan las cataratas del Iguazú, ubicadas entre Argentina y Brasil. Finalmente, Sudamérica cuenta con salares. El más importante es el salar de Uyuni en Bolivia. El clima. América del Sur comprende la zona cálida, además de las zonas templadas y frías del sur. Sudamérica posee una variedad climática muy grande, desde los climas gélidos hasta los cálidos. El clima gélido se presenta en las regiones cordilleranas y en la región polar de la Antártica. El clima frío y seco se presenta en las regiones de las mesetas, como la del Altiplano y la Patagonia. El clima templado se presenta en las regiones subtropicales y las pampas argentinas. También tenemos al clima cálido, lluvioso y húmedo, que se encuentra en toda la zona de la línea del Ecuador, en especial en la región amazónica. Tiene una abundante precipitación fluvial.
Finalmente, tenemos a la región desértica de Atacama, que carece de lluvias y se caracteriza por su aridez. Biodiversidad. La biodiversidad en Sudamérica es variada. Tenemos a la selva y bosque tropical, que están situados en el Orinoco y el Amazonas. Tienen una vegetación exuberante con muchos árboles, lianas, enredaderas, musgos y otros. La fauna comprende diversas aves, reptiles, insectos, mamíferos como los monos, el bufeo, llamado también delfín rosado o delfín del Amazonas, y muchos otros más. También se cuenta con los bosques templados, que son zonas de clima templado. La flora se caracteriza por sus árboles de eucaliptos, pinos, además de ser apto para el cultivo de frutas y verduras. La fauna comprende aves como los loros, los osos, los gatos montés y otros. También tenemos a la sabana, que comprende la zona chaqueña de Bolivia, Argentina y Paraguay. Tiene un clima cálido y poca lluvia. Posee árboles espinosos, de pastos duros. Su fauna comprende pumas, hurones, pecaríes, osos hormigueros, monos, zorros, lagartijas y otros. Se tiene también zonas cordilleranas y mesetas. Su vegetación es escasa, debido al clima. La flora comprende a la queñua, el cactus, la puya raimondi, la yareta, paja brava y otros. La fauna comprende a los camélidos, flamencos, zorros, pumas, cóndores, quirquinchos o armadillos, vizcachas, suris y muchos otros más. También cuenta con la zona polar. Tiene una vegetación escasa. Se encuentra ubicada en la región polar al sur del continente americano. La fauna se caracteriza por la presencia de pingüinos, zorros, ballenas, etc. Finalmente se tiene a la zona desértica. Su vegetación es escasa, ya que tiene un clima seco con muy poca precipitación de lluvias. Brotan especies como la esmeralda, la pica o la matilla. En la fauna predominan animales como zorros, pequeños reptiles y otros típicos de la región. Leamos la siguiente frase de Wilson Michel. Si la Amazonía desaparece, desaparecerán miles de especies, pero más que eso, desaparecerá la mitad del oxígeno que hoy respiramos. Muchas gracias.